Ahora vamos a comparar los tipos de evento cerebrovascular isquémico que tenemos. Ya en el video anterior vimos, tenemos evento cerebrovascular isquémico global o focal. Todos estos son focales. El trombótico, embólico y lacunar son focales. Entonces, todo esto ya lo vimos mucho más extenso en los videos anteriores. Ahorita nada más es una tabla de comparación. Entonces, evento cerebrovascular isquémico, trombótico, embólico y lacunar son focales. O sea, solo hay una zona del sistema nervioso central, un foco del sistema nervioso central que está afectado. En el global, pues es global. Todo el sistema nervioso central va a estar afectado. Patofisiología. En el evento cerebrovascular isquémico trombótico vamos a tener ruptura de una placa de ateroma y superimpuesto en esto se forma un trombo y el trombo ocluye la arteria. Esquema es, aquí está la arteria, tenemos placa de ateroma, se desprende la placa de ateroma y se forma un trombo. Aquí está. El embólico, patofisiología, tenemos un émbolo que es una masa que está circulando en la sangre y finalmente se va a atorar en una arteria del sistema nervioso central. Entonces tenemos, aquí está la arteria, y sea cual sea el émbolo, ya sea bacterias o un trombo o un mixoma, por ejemplo, o sea, lo que sea se va a quedar atorado. Y eso es una masa circulante que se atora en una arteria del sistema nervioso central. Lacunar, esto es por arteriolosclerosis hialina, que recordemos ustedes engrosamiento de la pared de las arteriolas y generalmente se va a dar en pacientes que tienen hipertensión o en pacientes que tienen diabetes mellitus. Entonces tenemos, aquí está la arteria y la arteria da varias ramas, así, ramas, y vamos a tener engrosamiento de la pared de las arteriolas, que son las ramas. Y como se engrosa la pared, pues es menos sangre que puede fluir por aquí. Y el global, pues vamos a tener una afección global del sistema nervioso central, que esto va a ser por disminución de energía del sistema nervioso central. Sea cual sea la causa que haga que tengamos una disminución de energía, que básicamente energía es ATP. Es una disminución de forma global del ATP, es una isquemia global del sistema nervioso central. Ejemplos del trombótico, pues es nada más así, tenemos ruptura de una placa de ateroma y se forma un trombo. Del embólico tenemos varios ejemplos, que es por fibrilación auricular, puede ser por trombosis de las venas profundas con un foramen oval patente, como ya lo vimos en el video anterior, puede ser por estenosis de la válvula mitral, puede ser por literal un trombo que se origine en la aurícula por fibrilación auricular, pero también puede ser por un aneurisma ventricular, por ejemplo. También puede ser por vegetaciones cardíacas, que es un émbolo de bacterias. También puede ser por un mixoma cardíaco, por ejemplo. El evento cerebrovascular lacunar. Ejemplos, pues son pacientes que tienen diabetes mellitus o pacientes que tienen hipertensión benigna. Y ejemplos de global son pacientes que tienen eventos repetidos de hipoglucemia, como son pacientes que tienen un insulinoma, pacientes que tienen una disminución súbita del flujo de sangre, como son pacientes con choque cardiogénico o digamos durante una cirugía cardíaca, por ejemplo, pacientes que tienen una disminución de la perfusión, como son por ejemplo una aterosclerosis masiva, o pacientes que tienen hipoxia crónica, por ejemplo, como son pacientes con anemia. Arterias afectadas. Entonces aquí las arterias más afectadas son por ejemplo la carótida o la arteria cerebral media, que básicamente son bifurcaciones de las arterias principales del polígono de Willis, como es la arteria cerebral media, o también puede ser bifurcación de la carótida. El embólico, arterias más afectadas es la cerebral media. Y lacunar son las arterias lenticuloestriadas.
que son las arterias que suplen, por ejemplo, al tálamo, al globo pálido, al putamen, a la cápsula interna, por ejemplo. Y aquí, arterias afectadas, como tal, no es que la arteria per se esté afectada, pero a través de todas las arterias vamos a tener la disminución del flujo sanguíneo, por ejemplo. Entonces, como tal, no es una afección de la arteria, pero todas las arterias van a tener o disminución de sangre que está fluyendo a través de ellas, por ejemplo, o disminución de oxígeno que está cargando la sangre, por ejemplo, por la anemia, por ejemplo. ¿Cómo se ve el sistema nervioso central de forma macroscópica? En el trombótico se ve pálido, en el embólico se ve hemorrágico, o sea, se ve rojo, y en el video anterior vimos por qué. Lacunar pues se ve como unas lagunas, y global vamos a tener watershed áreas, o digamos las zonas entre la irrigación de una arteria principal y otra arteria principal van a estar más afectadas. También las zonas afectadas van a ser la capa 3, 5 y 6 de la corteza, las células piramidales del hipocampo y la capa de Purkinje del cerebelo. Entonces tenemos, aquí está un corte coronal, y vamos a tener afección de la capa 3, 5 y 6 de la corteza. Vamos a tener afección del hipocampo, el hipocampo se encuentra como por aquí, y del cerebelo. Y aquí entonces tenemos sistema nervioso central, ¿sí? Esta parte se va a ver pálida, la zona afectada se ve pálida. Aquí sistema nervioso central, la parte afectada se va a ver roja, porque finalmente este émbolo se puede listar si es que es exactamente un trombo que viene de fibrilación auricular o de trombosis de las venas profundas, entonces aquí se va a ver rojo. Y aquí vamos a tener como lagunas, así, formación de lagunas que son literal espacios quísticos. Entonces aquí está la tabla de comparación. Aquí vamos a tener las zonas irrigadas. Entonces aquí esta es la zona perfundida por la arteria cerebral anterior, y esta es la zona perfundida por la arteria cerebral media. Entonces entre las dos es donde vamos a tener afección. Aquí también va a estar la afección. Watershed áreas, las zonas que son irrigadas por ramas distales de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, por ejemplo. Y importante, lo vamos a ver más adelante, pero cuando tenemos un evento cerebrovascular lacunar que solamente involucra al tálamo, el paciente se va a presentar solamente con un déficit sensitivo. Y si tenemos solamente involucramiento de la cápsula interna, el paciente se va a presentar solamente con un déficit motor. Y muchas veces puede ser que el paciente se presente con un déficit motor del cuerpo y de la cara del mismo lado. Porque como vamos a ver más adelante, a veces tenemos un déficit motor, por ejemplo, de la parte izquierda del cuerpo, pero de la cara del lado derecho. Entonces, cuerpo y cara a veces están, digamos, contralaterales, disparejas entre sí, aunque sea la misma vía, la vía motora, como lo vamos a ver más adelante. Pero cuando es del mismo lado, cara y cuerpo del mismo lado afectados, generalmente es por daño a la cápsula interna, por un infarto lacunar, puede ser. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.